Sí, sí, tendrás que morir. Te tengo una cita, no vas a sufrir. Quererte esconder o tratar de rezar. El final llegará, nada puedes hacer. Hola, soy Nano y quiero contarte una historia. Coco o el libro de la vida. Para nadie es sorpresa la presencia de esta pequeña polémica que surgió allá en 2017 con el estreno de la obra de Pixar. Y entiendo la polémica. Es estúpida, pero la entiendo. Después de todo, hablamos de la guerra pop entre dos obras. Una Maverick relativamente poco exitosa contra un gigante comercial parido por las nalgas del ratón. Ambas bastante similares en temáticas, premisa y trama. Por un lado entiendo a los que prefieren a Coco porque supo venderse a un público un poco más abierto, o les gustó más la trama y la exploración profunda de personajes, y que además los hizo llorar como nenas. Y por el otro lado entiendo a los que prefieren el libro de la vida porque les pareció llanamente más divertido, o porque piensan que es injusto relegar a segundo plano el producto de un mexicano de cepa que nadó contracorriente durante años para pichar su película a 1000 estudios anglosajones que no querían hacer una película de diners, hasta que obtuvo ayuda directa de nuestro señor y salvador Guillermo del Toro, aquel que huele a panqueques, y todo solo para que Disney, como padrino de Pixar, esencialmente viera que había un mercado para historias de folclore mexicano y se lanzara a robarle el crédito a Rodríguez solo cuando supo que era segura, en opinión de todos, con una jodida copia. Y encima tratar de privatizar el Día de Muertos, porque sabemos que Disney compraría nuestras almas inmortales si le fuera remotamente posible. Pero aclaremos esto. En primer lugar, no creo que Coco sea una copia del libro de la vida por usar el Día de Muertos como telón de fondo. En mi no tan humilde opinión, viene siendo hora de que las personas caigan en cuenta de que contar historias con un folclore o franja cultural común no es plagio, es contar historias con un folclore o franja cultural común. Sencillamente estamos tan habituados a la cultura anglosajona que la percibimos como una especie de ausencia de cultura, diferenciando el folclore de cualquier otra parte del mundo y convirtiéndolo casi en una marca registrada exclusiva. Después de todo, hay miles de películas del rey Arturo, de mitos griegos, de dioses nórdicos, y no los consideramos plagio los unos de los otros, porque no lo son. Son historias con un folclore o franja cultural común. De modo que no podemos decir que usar el Día de los Muertos o cualquier folclore mexicano como fondo de una narración es plagio. Así como no podemos decir que contar una historia construida a partir de un pastiche de mitología asiática vuelve a Raya y el último dragón una vil copia de Avatar, señorita Ellis. No creo que Coco sea un plagio del libro de la vida por eso. Creo que es un plagio porque las dos cuentan la historia de un aspirante músico que no puede conseguir su pasión porque el patriarca o matriarca quieren imponerle la profesión familiar. El héroe viaja al mundo de los muertos por accidente y tiene que regresar a contrarreloj con la ayuda de sus familiares muertos, que incluyen a una matriarca vestida de púrpura con un mechón cano, un bajito de bigotes y un par de gemelos, utilizando el poder de la música para lograr sus objetivos, y con la amenaza de un sistema cósmico que dictamina que tienes que ser recordado por los vivos para disfrutar de la otra vida, pues si te olvidan desapareces o te vas a otro lado. ¿Creíste que no notaríamos si te jugabas otro Kimba, Mickey? Pues jódete. Pero ya en serio, guasas aparte, yo sí soy team libro de la vida. No por nada de lo anterior, sino porque por alguna razón siempre sentí la ópera de Rodríguez como algo más trascendental. Durante mucho tiempo no supe decir qué era, pero hace poco me di cuenta de que la diferencia residía en la estructura de ambas películas. Y esa es la razón de que sean tan diferentes y haya tantas divisiones de opinión pese a sus similitudes. Coco es una comedia sobre un pequeño trickster que busca desvelar su legado familiar ligado a la música en contraposición a su actual estado opuesto a la misma, y dispuesto a hacer lo que sea para salirse con la suya valiéndose de trampas, mentiras y haciendo y deshaciendo alianzas con familiares y extraños para tal propósito. Ojo que cuando decimos comedia, no en lenguaje coloquial sino en lenguaje de estructura dramática, no nos referimos a una historia chusca que hace reír, sino a una historia compuesta a base de caos, subversiones y ambigüedad moral. Las circunstancias son confusas y enrevesadas y nadie tiene claro cuál es la verdad de la situación, ya que los personajes se mienten o engañan constantemente entre sí. En este caso los misterios de la familia Rivera que no acaban de esclarecerse principalmente porque los personajes se niegan a ser honestos. Conforme la trama avanza no es completamente claro quiénes son buenos y quiénes son malos, o los personajes cambian de amigos a antagonistas rápidamente. ¿Crees que no puedes confiar en los Rivera vivientes? ¿Crees que puedes confiar en los Rivera difuntos pero resulta que no? Luego crees que puedes confiar en Héctor pero resulta que no. Luego crees que puedes confiar en Ernesto de la Cruz como eje neurálgico del misterio de la familia pero resulta que no. Cuando se subvierte la figura idealizada resulta que puedes volver a confiar en los Rivera muertos. Resulta que puedes volver a confiar en Héctor. Y eventualmente Miguel regresa para reclamar la confianza de los Rivera vivientes. Y por esta constante subversión de intenciones y motivaciones nunca está claro dónde están el bien y el mal y todos los personajes actúan de manera
atmósferas turbias, hasta que al final el caos se disipa y todo cae en su lugar de modo que las cosas ya están claras. Estas son las características de la composición dramática de la comedia. El humor no es un requisito de la comedia, pero como la comedia por composición funciona en el absurdo, el humor es su zona de confort. Diablos, Coco está compuesta de tal modo que incluso me hace pensar en el sueño de una noche de verano. Casi podría ser una obra o incluso una opereta irreverente, canciones y todo. Pero entonces, ¿qué hay con el libro de la vida? Si Coco es tu comedia folk musicalizada de siempre, el libro de la vida es, si lo piensas por 2 segundos, tu epopeya mitológica de siempre. Me sorprendí mucho cuando caí en la cuenta, no solo por lo bien compuesta que está, sino por lo obvio que es y cuánto tiempo estuve sin que se me pasara por la cabeza. Conceptualicémoslo del siguiente modo. El libro de la vida cuenta la historia de Xibalba y la Catrina, 2 dioses en pugna con la capacidad y la frivolidad para jugar con el destino de los mortales utilizándolos como pieza de ajedrez, y que deciden zanjar sus diferencias o desempatar una cuestión eligiendo a 2 campeones humanos que los representen, usándolos como herramientas para hacer su trabajo sucio. Es muy común que el héroe mitológico sea, sabiéndolo o no, la herramienta por la cual los dioses resuelven sus disputas. La guerra de Troya fue la extensión mortal de una disputa entre 2 facciones de dioses. Miles de personas muriendo literalmente por una pelea de gatas que no se decidían quién era la más bonita. Hércules fue objeto de un pleito marital divino por infidelidad. Medusa fue el medio de un insulto de Poseidón hacia Atenea, que no fue resarcido hasta que la diosa utilizó a Perseo para deshacerse del objeto de dicho insulto. Nosotros nos enojamos y los mortales se las arreglan. Ya entiendes la idea. Después de elegir a sus 2 campeones en la forma de 2 amigos, Xibalba y la Catrina descienden en disfraz de mortales para probar su carácter moral, y al quedar satisfechos los bendicen con las virtudes que más valoran en ellos, y atan sus destinos al cumplimiento de la profecía sin su consentimiento o conocimiento, utilizando sus circunstancias terrenales para motivarlos a luchar en la búsqueda de un objetivo humano y banal sin darse cuenta de que están participando de un juego cósmico. De nuevo, no es raro que los dioses manipulen al héroe con circunstancias terrenales sin que éste sepa que es el jugador principal de un plan muchísimo mayor. Rama no sabía que Vishnu lo había creado para traer equilibrio al universo matando a Ravana, el rey de los demonios, y que su destino había sido decidido miles de años atrás. Hasta donde él sabía, solo quería patearle el trasero al idiota que secuestró a su esposa. Asimismo, Manolo y Joaquín, como representantes de cada dios, son la encarnación de los valores de ambos, el uno humilde y virtuoso y el otro un vanaglorioso que se vale de atajos. El héroe que se vale de sus medios y lucha atado a un código de honor, vence por sobre el que sucumbe a las tentaciones y acepta una ayuda sobrenatural que le proporcione una ventaja injusta, y eventualmente el héroe principal se embarca en un viaje al mundo sobrenatural en la búsqueda de su objetivo, encontrándose cara a cara con los dioses y siguiendo paso a pasito el mapa conceptual de la vieja confiable de Joseph Campbell: cruzar el umbral, pasar pruebas morales o pruebas con monstruos, superar tentaciones, caer en el metafórico vientre de la ballena, regresar apoteósicamente al mundo ordinario con el elixir o sabiduría que lo ayuda a rescatar a los suyos o librarlos de la amenaza que se cierne sobre ellos. Un drama sobre las tribulaciones del héroe en una aventura en la que busca amor, gloria, redención o la salvación de los suyos y a través de la cual resuelve una metatrama teológica. Es decir, de nuevo, una épica mitológica. Y todo eso es genial en sí, pero se vuelve más interesante cuando te das cuenta de que el libro de la vida, más que una épica mitológica en general, es la trama del héroe contra el inframundo en particular. Porque incluso en la epopeya mitológica con sus características universales hay tramas arquetípicas. Puede tratarse de una épica de pecado y redención, como la historia de Hércules, o Gilgamesh, o Turin Turambar. Sí, la literatura de Tolkien es absolutamente mitológica en estructura, así que sí cuenta. Puede tratarse de una épica de cruzada, como la historia de Jasón, Perseo o Rama, o Sinbad la leyenda de los 7 mares. Sí, esa película tiene estructura de épica, también cuenta. Puede ser una épica bélica que va sobre choques de reinos, dinastías o intereses geopolíticos, como la Ilíada o el Mahabharata. Puede ser una miscelánea sobre la vida y obra de un héroe que ejemplifica el ideal de su pueblo, en la que no hay una trama lineal sino una antología de aventuras, como los poemas y cantares de Beowulf, Maui, Cuchulainn, etc. Y obviamente las tramas se superponen, no son cerradas, casi siempre hay mezcla o variedad. Una trama o tropo no es una fórmula cerrada, solo es la descripción de un patrón narrativo maleable, pero la que nos interesa ahora es la trama del héroe contra el inframundo, aquella en la que el desdichado desafía a la muerte, entra al reino de la otra vida y resurge victorioso. O fracasado. La muerte y el desafío a la misma es un tema bastantito más común en la mitología de lo que a veces pensamos, ya sea que el héroe busca la inmortalidad o una manera de resurgir de la muerte una vez que ésta le sobreviene, muchas veces siendo proactivo y yendo a buscarla y sumergiéndose en ella voluntariamente para poder vencerla. Tan simple como algo de lo que por alguna razón veo que muchos no se han dado cuenta aunque está bajo nuestras narices. El libro de la vida es Orfeo y Eurídice.
¿Con rancheras? Sí, para quienes conozcan de mitología griega esto hará sonar campanas en su cerebro, pero para quienes no, he aquí un pequeño sumario. El mito de Orfeo y Eurídice es la tragedia de los dos amantes titulares. Orfeo era un trovador capaz de hacer música tan hermosa que al tocar su lira puede hacer crecer las plantas, mover las rocas, controlar los ríos y los animales. Y un día Orfeo conoce a la ninfa Eurídice, que nace de un árbol y se enamoran perdidamente. Pero esto es mitología griega y por algo es que la tragedia contemporánea toma tanto de la tragedia griega. Eran básicamente hemos amantes del gimnasio y la desnudez. La pareja es feliz hasta que Eurídice es acosada por un sátiro que, siendo un sátiro, la persigue por los bosques haciendo el papelito de Pepe Le Pew, hasta que en su huida Eurídice se topa y es mordida por una serpiente, muriendo instantáneamente. Y obviamente Orfeo queda destrozado y su música se torna triste y gris. Es tan infeliz de hecho que no contento con superarlo o matarse como un penas cualquiera, decide descender al inframundo a buscar a Eurídice y traerla de vuelta. Orfeo utiliza el poder sobrenatural de la belleza de su música para descender al inframundo. El barquero Caronte le dice que no puede cruzar porque no está muerto, pero Orfeo toca y el barquero se conmueve tanto que lo conduce por el Estigia. Orfeo se topa con el sabueso tricéfalo que guarda las puertas del inframundo, Cerbero, que intenta hacerlo pedazos, pero Orfeo toca y el perro se amansa y lo deja pasar. Nuestro héroe desciende hasta el trono de los mismísimos Hades y Perséfone, les cuenta su historia y les pide que le devuelvan a su amada. Hades naturalmente se niega, pero Orfeo toca y su música conmueve tanto al dios de los muertos que éste accede a devolverle a Eurídice. Sin embargo, el alma de Eurídice ya no pertenece a los vivos, ya no ríe, ya no siente, es una mera sombra. Hades le dice a Orfeo que se marcha al mundo de los vivos y que Eurídice lo seguirá, pero no debe volverse a mirarla hasta salir del inframundo o ella se quedará para siempre. Como Eurídice ahora es un alma, ella no hace ruido, no tiene peso, no tiene sensación, así que Orfeo no puede escucharla ni sentirla caminar tras de él. Pero haga lo que haga, Orfeo no puede volverse a ver si ella lo está siguiendo hasta que salgan del inframundo. El tipo deberá andar y sencillamente confiar en que ella va detrás de él. Orfeo cruza todo el inframundo exitosamente, aguantándose las ganas, pero al final la impaciencia le puede. Se voltea para ver si Eurídice lo está siguiendo y el alma de la ninfa es arrastrada de vuelta. Y Orfeo es miserable y amargado el resto de su vida hasta que se convierte en un cabrón tan grande que sus amigos lo asesinan brutalmente. Y se supone que los dramitas de Shakespeare deberían impresionarme. ¿Han leído Edipo Rey? Sí, no sé si Jorge Gutiérrez lo hizo adrede o le salió de chiripa, pero el libro de la vida es arquetípicamente casi idéntico al mito de Orfeo y Eurídice, aun cuando la historia no es exactamente la misma y aun cuando no requieres una dosis de Prozac después de ver la película. Tenemos a los dos amantes, Manolo y María. Similar al mito, él es un músico, aunque un poquito de closet, cuya guitarra no manipula las fuerzas de la naturaleza, pero ciertamente le ayuda a ganarse a María. Chicas y músicos ya saben. Como en el mito, María es mordida por una serpiente y Manolo la sigue por propia voluntad al inframundo, donde la busca y se encuentra con los dioses de los muertos. Manolo ve sus expectativas subvertidas al llegar al inframundo y ver que María no está ahí, tal como Orfeo cuando encontró a Eurídice pero desprovista de toda vida o alegría. Manolo pasa obstáculos, conmueve a las deidades e incluso doma una bestia sobrenatural con el poder de su música, ganándose el derecho a regresar de la muerte, y con un final más feliz. Y aunque podríamos estar de acuerdo en que es buscar demasiado, podríamos encontrar incluso más paralelismos no tan claros pero que parecen coincidir, no por trama sino por iconografía. El árbol donde mueren María y Manolo podría verse como un análogo al árbol donde nació Eurídice, es decir, en unas versiones viene de una genealogía pero en otras nació de un árbol, ya saben, muchas versiones del mismo mito. Y ya que parte del drama de la película e indirecta causa de la muerte de María proviene de la rivalidad de Manolo y Joaquín por ella, hasta podríamos decir que Joaquín en su amor ególatra y no correspondido por María es al menos relativamente equivalente al sátiro. Xibalba y la Catrina, la pareja de dioses de la muerte periódicamente peleados, son Hades y Perséfone. Aun si Jorge Gutiérrez no se hubiera inspirado directa y conscientemente en el mito de Orfeo y Eurídice, lo cual es difícil de creer en este punto, tampoco sería un plagio porque, como ocurre con todas las narrativas mitológicas, ha pasado a ser más que una simple narrativa, hasta convertirse en un arquetipo, hasta convertirse en un motivo universal, una serie de tropos y temáticas que los narradores acabamos repitiendo una y otra vez incluso sin darnos cuenta y sin conocer la historia original, o una de las muchas historias que reproducen el tropo. Podrías ver a Adora tanto en la vieja como en la nueva Shira, la historia de una heroína que proviene de un alto nacimiento en otro reino u otro mundo, pero que fue adoptada y criada lejos de su primer hogar, que descubriendo su origen se encuentra con una figura paterna o materna que le dice de dónde viene, le da un propósito y así acaba luchando para liberar a su verdadero pueblo o para defender a su mundo o tierra adoptivos, reclamando su derecho de nacimiento. Podrías ver esta historia de Shira y decir que es un plagio de la historia de César en el planeta de los simios, es la misma estructura.
Pero espera, eso tendría que significar que también es un plagio de El Rey León. Si es así, entonces tendríamos que decir también que todos estos son un plagio de la historia de Superman, que a su vez sería un plagio de Hamlet, que a su vez sería un plagio de la historia de Perseo, o Zeus, que a su vez serían todos plagios de la historia de Moisés, que a su vez sería un plagio de la historia de Krishna o Karna en la mitología hindú. No, compañeros. A eso se le llaman ya sea inspiraciones, tropos, arquetipos o estructuras dramáticas. Los seres humanos llevamos siglos contando básicamente las mismas historias, con presentaciones distintas pero con un contenido inmortal y repetitivo que no deja de cansarnos. Ese es el punto del monomito de Joseph Campbell, el mitólogo que se las arregló para lograr la hazaña de describir el esqueleto de todas las historias que la humanidad ha contado o contará jamás en un solo libro, El héroe de las mil caras. Pero el monomito es un asunto que requiere su propio video, guiño guiño. El punto es que toda narrativa tiene una estructura similar con independencia de género o medio, y toda ella se rastrea hasta la mitología y las tradiciones orales de todos los pueblos de la humanidad. Así es como puedes empezar en la India del 200 a.C. contando la historia de Radeya Karna, el hijo del dios del sol y héroe de la guerra por Bharatavarsa entre la dinastía de los Kurus y la dinastía de los Pandavas, y acabar en 1950 leyendo un cómic de Superman, o en 2021 mirando She-Ra de Netflix, y la historia de los tres héroes es casi exactamente la misma. Y también es así como empiezas con Orfeo y Eurídice en la Grecia clásica y acabas con el libro de la vida. Jorge Gutiérrez no tiene por qué haber copiado a Orfeo y Eurídice para que existan todas estas coincidencias. Solo tendría que haber hecho lo que todo narrador ha hecho desde que el primero de ellos contó la primera anécdota en la primera caverna, darle una forma nueva a la misma arcilla. Y Orfeo y Eurídice está lejos de ser la única épica del héroe contra el inframundo o la más famosa. La mitología sumeria tiene dos ejemplos más. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, en una ocasión bajó al inframundo al reino de su hermana Ereshkigal, un reino que descendía por niveles de manera similar al infierno de Dante. Ishtar descendió quitándose una prenda en cada nivel hasta quedar desnuda al final de su caminata, muriendo al llegar a su destino y quedando atrapada en el reino de su hermana. Tammuz, el esposo de Ishtar, trata de rescatarla de su cautiverio y resucitarla, pero en el inframundo sumerio cada alma que llega crea un lugar que no puede quedar vacío una vez que se ocupa, así que Tammuz toma el lugar de su esposa y se queda en su sitio para que ella pueda regresar, resucitada y dueña de sabidurías nuevas que trascienden los límites de la vida. Por otro lado está la epopeya de Gilgamesh, un rey y semidios que va de aventuras con su amigo Enkidu hasta que este muere por una maldición enviada por Ishtar. Sí, esa Ishtar. Gilgamesh, atormentado por la muerte de su amigo, va a buscar al hombre inmortal Utnapishtim para que le diga el secreto de la vida eterna. Utnapishtim no puede darle inmortalidad, pero le habla de una planta marina que concede eterna juventud. Gilgamesh intenta conseguirla, pero falla. Y hay un pasaje en el que incluso bajó al inframundo para buscar a su amigo Enkidu y logra sacarlo, pero ahora él es un alma vacía que no pertenece al mundo de los vivos. Estamos viendo un patrón en estas historias, ¿verdad? La travesía del héroe en el inframundo tiene tropos comunes, como la búsqueda y o la obtención de la inmortalidad o de un ser querido que ha muerto. Ya sea que el héroe consiga un medio para escapar a la mortalidad o que fracase, su paso por el mundo de los muertos acaba siendo una especie de representación literal del proceso de la muerte. Incluso cuando el héroe consigue una suerte de inmortalidad, solo la consigue dejándose vencer por la muerte en lugar de venciéndola, uniéndose a un ciclo de resurrección. Estas historias a veces tienen ítems que te permiten burlar a la muerte, pero que acaban siendo una trampa, una ilusión de inmortalidad. Para Gilgamesh fue la planta submarina. En otros mitos son bebidas o comidas rejuvenecedoras, como las manzanas de los dioses nórdicos o la ambrosia griega. Y en el libro de la vida tienen la medalla de la vida eterna, un amuleto que Xibalba le da a los mortales para volverlos invulnerables, pero que al final solo es buena para hacer trampa a la muerte, no vencerla. Es Manolo quien vence a la muerte al ir hacia ella, aceptarla y regresar en ciclo, no Joaquín al utilizar un talismán que le da la impresión de evitarla. En estos mitos no puedes no morir, solo puedes ser capaz de volver a nacer de un modo u otro y aprender que la muerte no es un enemigo o una fuerza, es un ciclo, a menos que seas un Wukong, ese hijo de puta. Y sé lo que probablemente muchos de ustedes están pensando. Incluso estaremos tentados a decir que el libro de la vida es una continuación espiritual de uno de los mitos prehispánicos por antonomasia, el Popol Vuh, otra épica del héroe contra el inframundo, la historia de dos gemelos tramposos que retoman los pasos de sus padres que intentaron desafiar a los gobernantes del mundo de los muertos, venciendo ahí donde sus padres fallaron, derrotando a los dioses del inframundo en su propio juego de ingenio y jugando un partido de pelota en los Avernos, porque Dios sabe que el mexicano es tan mexicano que desde tiempos prehispánicos los conflictos geopolíticos y religiosos, así como las disputas mitológicas, se resuelven con una cascarita. Sería genial que el libro de la vida tuviera más que ver con el Popol Vuh, pero por desgracia no hay mayor relación que la trama de bajar al inframundo y la imaginaria prehispánica.
La película se concentra tanto en la música y en la historia de amor que por fuerza acaba pareciéndose más a Orfeo y Eurídice que al Popol Vuh. Pero coño, imagínense que hubiera hecho más referencias a la épica maya. Podrían haber replanteado la trama para que Manolo y Joaquín descendieran juntos buscando a María en el inframundo y se aliaran para vencer a Xibalba en sus propios juegos, asemejándose a los gemelos del mito. Podrían haber establecido una relación temática entre la vida, la muerte y el árbol de ceiba como en la mitología maya. ¿Qué tal si la prueba para llegar al hombre de cera consiste en un juego de pelota en lugar de un juego de... no sé qué es eso, pinball? ¿Qué tal si Manolo y Joaquín pasaran por las pruebas del Mictlán en su ida o regreso por el mundo de los muertos? Y a ver, que sí, que yo sé que el Mictlán es mitología azteca, no maya, pero ¿por qué no entremezclar iconografías? Por ejemplo, ¿qué tal si la estructura dramática de la película fuera la del Popol Vuh, pero el mundo de los muertos fuera calcado al Mictlán? ¿Qué tal si aprovecharan el icono de la ceiba y la película fuera el árbol de la vida en lugar del libro de la vida? Sé que es una película chiquita y sencilla, pero aunque suena complicado en papel, creo que podrían haberlo hecho fácilmente y mantenerlo digerible para niños. La película se enorgullece de su mexicaneidad a extremos caricaturescos. No sé por qué apoyarse tanto en la referencia a un mito mediterráneo habiendo tanto material prehispánico si ese era el objetivo. Y no lo digo por orgullo paisano, sino como escritor. El mundo ya está muy acostumbrado a la iconografía grecorromana en el cine. Y háganle caso a Papina, no porque se los dice por experiencia. A los gringos les encantaría ver historias cuya estructura dramática y arquetipos no provengan de imaginaria europea o japonesa, que son las que dominan el mundo de la narrativa contemporánea. Esa gente clama diversidad de postureo cuando necesitan diversidad de narrativas, pero no tienen ni idea de cómo hacer eso, por eso Japón les está pateando el culo. Así que démosles variedad. Oh, espera, que les está llegando su variedad. Y también viene de Jorge. Muy bien, señor. Este Día de Muertos tuve ganas de hablar del libro de la vida, y al principio pensé en hacer una review, o una comparación lado a lado con Coco, o comentar cómo esta película inicia un efecto dominó utilizando la festividad como motivo de especiales estadounidenses en honor a la comunidad hispana residente. Pero se me ocurrió que hay mucho tiempo y espacio para eso. Incluso da para futuros especiales de Día de Muertos. Por el momento, mientras pensaba en por qué esta película me gusta tanto más que sus contrapartes, me di cuenta de que la razón probablemente sea la estructura de epopeya mitológica de la cual carecen las demás, que no solo la hace sentir más épica, sino que la convierte en aquella que probablemente más resuena en los albores del tiempo. Y como nerd, eso es muy cool. Así que seas de donde seas y estés donde estés, date un momento para celebrar este Día de Muertos a tu manera, ya sea que pongas altar, te comas un pan de muertos con chocolate o vuelvas a ver el libro de la vida o la veas por primera vez con todo esto en cuenta. Porque te digan lo que te digan, si esto demuestra algo es que esta historia es como el mismo Día de los Muertos, inmortal, universal, de todos, de nadie, y un patrimonio de la humanidad que ha pasado a nosotros desde viejas sumerias nudistas, pasando por griegos depresivos y hasta mellizos mesoamericanos. Un patrimonio que ni siquiera Disney puede imitar, y al que ni siquiera Disney podrá ponerle un copyright. Descansa y recuerda, no importa si la historia es real, importa que ha sido escuchada. Hey, write your own story. ¡Y no existe Día de los Muertos de Metacube! Muchas gracias por la visita, amigos y vecinos. Si han disfrutado escucharme desvariar, no dejen de compartir, dar like y suscribirse. O en caso contrario, sean libres de dejarme un dislike y decirme en la caja de comentarios por donde quieren que me meta una katana. Recuerda que un cuarto del dinero recaudado irá a un fondo para rescatar animadores japoneses mal pagados y por cada like, una chica anime podrá ir al colegio. Sean buenos y acuérdense del tío Nano la próxima vez que acaricien un gatito. Los quiero.